Para mí el diplomado fue sin duda un viaje de múltiples aprendizajes obtenidos durante todo el año. Me gustó mucho, fue muy disparador de pensarme a mí, de pensarme como artista, como sujeta político, pensarme como dentro de la comunidad del arte, siendo artista. Creo que fue un acompañamiento bastante diverso, con bastante paciencia, con bastante amor. Con vínculos que rara vez se dan, con un imaginario colectivo luminoso y esclarecedor, aún con las personalidades, trayectorias, conocimientos, estéticas y proyectos de investigación tan distintos. Fue amplísimo y fue fantástico. La variedad y la calidad de los talleres, de las conferencias y de la bibliografía. Hemos podido pensar también en la potencia creativa de la investigación y esta se produce desde muy distintas perspectivas y formas o lugares de enunciación. Creo que el diplomado sin duda hizo surgir nuevas preguntas para mi propia práctica artística, es decir, hubo muchos horizontes que se abrieron, pero también muchas preguntas que empezaron a surgir. Y creo que todas ellas giran en torno a cómo seguir generando experiencias de conocimiento, no solamente en la práctica, que bueno, al final del cuentas, siento que eso es algo que es parte de nuestro cotidiano en la sala de ensayos o cuando uno está imaginando un nuevo proceso. Cómo esas prácticas y ese conocimiento y esa información que surge ahí en la sala de ensayos también pudiera quedar en un sistema sistematizado, en un documento, por ejemplo. ¿Cómo es y puede ser mi forma de sistematizar lo que observo y encuentro y cómo eso impacta mis prácticas creativas, investigativas y qué es lo que ellas a su vez impactan? Sí, lo que me he planteado es que hay muchas posibilidades de investigar, hay muchas posibilidades y que la investigación es un camino muy interesante. Siempre me ha gustado recopilar información, tener material de archivo, sin embargo no había sintetizado la información como para llegar a que llegue a algún producto. Y en este caso creo que para mí es qué posibilidades más tengo para investigar sobre teatro corporal especialmente, que es lo que me llama la atención. Una de las cosas más interesantes dentro de todo lo que fue la experiencia del diplomado tiene que ver con la comprensión de la escena como un espacio de construcción de conocimiento, como un espacio de desarrollo de saberes. Respecto a las formas de trabajo propuestas por el diplomado, me parece que dan cuenta de una gran visión frente a la importancia de situar las reflexiones y discusiones metodológicas sobre cómo hacemos la escena, sobre cómo procedemos en Latinoamérica en la sistematización del conocimiento. El juego, lo lúdico, como rompimiento y encuentro. El escucharse a uno mismo desde formas diversas. Las recetas, esquemas, pautas dadas para analizar, no para seguirlas. Me di cuenta que a lo largo de mi práctica como artista siempre había estado en la investigación, pero no me sentía habilitada para hablar de mí como artista investigadora. Siento que en ese sentido cambió mi percepción. Ahora me asumo como un investigador incipiente, como alguien que sí puede investigar, como que investigar no solo es para ciertas personas con cierta formación o para ciertos doctos, sino que cualquier persona puede investigar si es que se lo propone, que puede encontrar y desarrollar su metodología de investigación. Me parece fundamental que la investigación se haya, me parece fundamental que podamos cada uno contar en qué proceso está y qué es lo que está haciendo y qué es lo que piensa de su propio proceso y compartir dudas y nos permite avanzar con la experiencia del otro. Es como la investigación fundamental para eso. Me di cuenta muy pronto, al comenzar el diplomado, que yo estaría en la academia si ella me servía a mí y no yo a la academia. Preguntarme, pensar que todos los procesos que llevo a cabo o hacen mis colegas
Los resultados, la sistematización pueden ser útiles y pueden ser aprovechados por todo aquel que tenga interés en la escena. Y como artistas investigadores, todo es sujeto de curiosidad, de análisis. Confirmar esta capacidad que tenemos las y los creadores de producir conocimiento a partir de nuestra propia práctica artística. Me parece que eso fue sin duda una confirmación que durante todo el año lo iba confirmando, aterrizando con cada una de las charlas, de las conferencias. Creo que el impulso de la producción de pensamiento sobre esos procesos, sobre el reconocimiento también de esos procesos, está implicando un ejercicio muy importante de empoderamiento de los saberes y de las formas de construir latinoamericanas. El módulo 1 de Jorge Dubati, a modo de propedéutica, creo que fue muy importante y muy amable para calmar la ansiedad de este diplomado y entender los cimientos o lineamientos que uno puede seguir dentro de una investigación, estructura y cosas que son súper importantes. No sé, las clases de Didangui, donde rompió con todos los paradigmas que tenía con respecto a cómo investigar, como una metodología, cómo desarrollar una metodología de la investigación. Trabajas mucho desde el dibujo, desde la sensación, desde los recuerdos, desde las motivaciones que tiene cada persona, comunicarnos con otras personas, bailamos, lloramos, reímos. Entonces, cómo la investigación deja de ser algo muy mental, deja de ser algo que solo está en la cabeza, sino la investigación está en el cuerpo. Cómo procesar la investigación desde el cuerpo, que al final es el material con el cual trabajamos los artistas. Me gusta escuchar, siempre escuchar. Y en este diplomado, a pesar de la intermediación de la pantalla, el internet y los miles de kilómetros de distancia, logré escuchar a los maestros y maestras, a las compañeras y compañeros. Los estímulos otorgados han sido tan poderosos que pudieron saltar todas esas barreras y llegar como una mirada de frente. Para mí este espacio ha implicado la posibilidad de un encuentro muy valioso entre creadores, investigadores y creadoras investigadoras, tal vez inédito, frente a la forma de impulsar la formación de redes para la reflexión sobre los procesos creativos de la escena en Latinoamérica, y que más que nunca, en medio de la pandemia, nos llevó a encontrar formas de presencia inimaginadas. Yo diría la emoción por el conocimiento desde el lugar donde nos gusta trabajar, aprender de uno mismo y explicarse por qué, cómo, para qué suceden las cosas, por qué las hago o las hace mi entorno. Y algo importante, que los mecanismos para la búsqueda de una inquietud son tan variados como variados somos nosotros. Pero creo que una de las cosas que todo el tiempo se ha hablado es cómo hackearle a la academia. A veces se tiene mucho miedo a la academia y, la academia está ahí para cuestionarla, para plantear otras formas de investigación. Entonces me llevo como hecho de cómo seguir investigando, cómo seguir proponiendo el hackearle a la academia. Una apertura en cuanto al término de lo que la academia significa para las artes. Creo que para mí eso fue algo como muy relevante también, y por supuesto en un sentido ya mucho más personal también un autorreconocimiento de mis propios procesos creativos. Me quedaría con esto de descubrir un mundo que verdaderamente desconocía, no sabía que estaba ahí. Me llevaron de la mano a conocerlo y quedé como muy fascinada y con mucho hambre de seguir conociendo. Esto no es una frase, más de una frase, pero puedo resumirlo en una palabra que es conocer. Esta frase para mí es muy significativa. Está a la entrada de mi casa, de la casa de mi investigación. Es parte del Daruma que hicimos en el taller de Didangui sobre realizar la casa de nuestra investigación e investigar en la escritura a través del cuerpo o de otras formas no convencionales. Me resuena mucho, sobre todo en momentos en que me sentía súper atrapada pensando en muchas cosas, porque cuando está pensando uno en algo se van abriendo más puertas
y me tranquilizaba cuando me sentía atrapada y pensaba, nadie sabe más que mi casa lo contiene todo. Y, y también aparecía por consecuencia la frase que nos decía Dubati, focalizá, focalizá, focalizá. Es difícil focalizar, creo que lo más difícil de todo este diplomado ha sido focalizar. Creo que este diplomado logró generar un barrio ruidoso, pero que también sabe tener momentos de intimidad, de reposo, de reflexión conjunta. Para mí creo que la importancia de estos espacios, bueno, más que la importancia, creo que es la urgencia y la necesidad de espacios en donde las palabras creación e investigación estén ya articuladas. Creo que necesitamos dejar de pensarlos como binomios separados, sino como haceres pendulares. El diplomado en creación e investigación ha permitido justamente habitar ese péndulo, ese movimiento pendular entre la creación y la investigación, sabiendo que en la investigación siempre hay creación y que en la creación también hay procesos de investigación necesarios y urgentes. Creo que la investigación nunca, si la escena nunca es imposible, digamos, sin pensar en procesos colaborativos, creo que la investigación tampoco debiera ser nunca un espacio solipsista, y este grupo ha sabido forjar comunidad. Estamos muy, muy felices con todo este recorrido que hemos hecho y realmente yo todavía estoy sorprendido de que ya hayamos recorrido el trayecto de la primera convocatoria, que los resultados sean tan maravillosos y sobre todo muy sorprendido de, no sé cómo llamarlo, el espesor de lo vivido durante este año, porque han sido realmente de una intensidad y de una belleza, las discusiones, los seminarios, las conferencias, las lecturas de los trabajos, las jornadas. El diplomado ha sido uno de los momentos más felices de mi vida, que lo he disfrutado enormemente y que me da muchísima esperanza. Realmente muchas gracias. Muchas gracias.